¿Cómo comenzó la reactivación turística de Cancún en esta primera etapa? Eso lo vamos a saber en este video. Si es la primera vez que entras a mi canal, yo soy Mariel de Viaje, te invito a que te suscribas, a que le des like al video si te gusta y que actives la campanita de notificaciones. Esta es mi crónica. Hoy 17 de junio del 2020 estoy en Cancún para saber cómo empieza esta primera etapa de reactivación del turismo en este destino. Actualmente el semáforo epidemiológico está en naranja y esto quiere decir que hoteles, restaurantes y algunos sitios históricos pueden operar al 30%. Eso sí, las playas públicas como esta en la que me encuentro, que se llama Playa Marlin, está cerrada al turismo. El objetivo pues es contarles un poquito cómo está comenzando a operar el destino y decirles cuáles son mis percepciones. Cancún fue golpeado por la crisis del coronavirus de forma contundente. El 50% de la economía quintanarroense depende de las actividades relacionadas al sector turístico. En abril del 2020, el destino recibió solo 65,000 pasajeros vía aérea, 34 veces menos que el mismo periodo del año pasado. A lo largo de la pandemia, el aeropuerto de Cancún reportó una baja del 99.5% del turismo extranjero. Cientos de empresas se vieron obligadas a cerrar por casi 3 meses. Las pérdidas fueron de hasta $1,000 millones. Por si esto no bastara, el sargazo afectó la afluencia de turistas causando pérdidas millonarias. Sin duda, el 2020 es un gran reto, no solo para Cancún, sino para el país entero. Esta es una situación inédita, no solamente por la disminución en la ocupación. Nosotros habíamos enfrentado retos similares tras un huracán, donde había que hacer trabajos de recuperación, de reconstrucción, de remodelación, pero la demanda ahí estaba. Este es un momento diferente donde fue al revés. La oferta turística aquí está y lo que está lastimada es la demanda. De manera que el viajar se ha ido posponiendo, digamos, en la lista de prioridades de la gente. Yo creo que ese es el mayor reto, volver a animar a la gente a viajar y poderles transmitir confianza, porque esta realidad que vivimos ahora es la de aprender a convivir con el virus, que supone el tener cuidados a los que no estábamos acostumbrados y que parecen inclusive exactamente lo contrario de lo que la industria de hospitalidad genera, que es cercanía, que es afecto. Llegué a Cancún en un vuelo desde la Ciudad de México. En capítulos pasados les conté mi experiencia de volar al Caribe mexicano en esta época de pandemia. Mi objetivo se centró en visitar playas públicas, diferentes tipos de hoteles, restaurantes y atractivos turísticos que comienzan con este primer esfuerzo operativo para restablecer este sector que ha sido severamente afectado. En este video trataré principalmente el tema de las playas públicas, una duda que tanto aqueja a los viajeros y que depende de un semáforo epidemiológico. Estoy haciendo un recorrido por diferentes playas y sí, en efecto, la mayoría de estas está cerrada. Ahorita estoy en una que se llama Playa Caracol. Hay aproximadamente 4 grupos de personas que entraron a la playa porque, a pesar de que estaba acordonada, alguien rompió esos cordones de seguridad y pasó. La policía está haciendo algunos rondines y de pronto lo que me comentan las personas que están aquí a mis espaldas es que la policía viene y retira a los turistas o a los locales o a las personas que están entrando a estas playas públicas. En este caso, pues es en este momento que no hay ningún policía vigilando la zona y sí hay gente que está aquí. Adentro del mar no hay nadie. Tengo que destacar que ya es el atardecer. Voy a recorrer otras playas más de Cancún para ver qué es lo que está sucediendo. Aquí en el estado se hizo una semaforización de manera estatal, independiente a la que se lleva a nivel país, a nivel federal, y nosotros ahora nos encontramos en el color naranja. Son 4 colores,
rojo, naranja, amarillo y verde. En el color naranja nos encontramos, esto se modifica cada semana de acuerdo evidentemente a cómo va avanzando el nivel de contagios, la disponibilidad hospitalaria. En base a esto se va haciendo. Hoy nos encontramos en color naranja, que quiere decir que los comercios pueden aperturar hasta un 30% en su capacidad. Esta capacidad se mide, por ejemplo, si hablamos de hoteles, en cuartos de hotel, si hablamos de restaurantes, en número de mesas, transporte público en asientos, espacios como cines, pues en aforo, y así lo vamos midiendo. Y a partir del semáforo amarillo pasamos al 60%, y es cuando también las playas de Cancún, las playas públicas de Cancún, serán abiertas. Hoy, si un turista se hospeda en un hotel, evidentemente puede hacer uso de las instalaciones y de la playa. En Cancún existen 12 playas públicas. Algunas de las más populares son Playa Delfines, mejor conocida como El Mirador, además de Playa Marlin, Caracol, entre otras. Hay un tema muy polémico. Sucede que las playas de los hoteles sí están abiertas y las playas públicas permanecen cerradas. Es un poco complicado porque pues no está abierto al público pues, nacional. Ellos dicen que es necesario también para ellos acudir a la playa y no únicamente para los turistas. Se me hace un poco pues, mal en ese sentido, ya que pues están limpias y a cierta distancia pues se puede convivir un poco acá. Lo que sí es importante destacar es que lo que se está reactivando es el turismo. Hay comentarios encontrados respecto a, por ejemplo, las playas públicas que están cerradas y respecto a las playas que están enfrente de hoteles que sí están abiertas. Bueno, aquí hay un enfrentamiento de varios conceptos. Digamos que las playas en general son un área pública de esparcimiento, como un parque. Y con ese criterio no está abierto hasta el color amarillo. Es complicado, no tendría justicia el abrir las playas. Para los turistas sí, pero para la población no. En algunos lugares como en Cancún, las playas públicas están dentro de la zona hotelera, entonces no puedes cerrar un espacio sí y el otro no, más cuando hay libertad para caminar. Por eso las playas están cerradas, porque de lo que se trata es de evitar el contagio. Entonces, lo que se ha permitido es que los huéspedes que están acá, que están en un hotel alejado, puedan caminar por la playa, puedan verla, puedan estar ahí, porque están teniendo un número de visitantes restringido. He visto en las noticias que comentan que los turistas que llegan a Cancún se van decepcionados, pero eso es algo que yo no he presenciado. En realidad, no he visto ninguna queja o enojo por parte de un turista que no pueda entrar a una playa pública, porque es bien sabido que ahorita hasta la fecha no están abiertas y esto va a suceder hasta que pasemos al semáforo amarillo, bueno, hasta que aquí en Quintana Roo y en esta zona norte pasen al semáforo amarillo. Hasta ese momento ya se van a poder abrir las playas públicas, así que sí me cuestiono ahí de dónde salió la idea que podría ser decepcionante. Más bien, los turistas que vienen tienen que informarse y tienen que tener muy claro cuando lleguen aquí a Cancún qué sí está abierto y qué no. Y es bien sabido que ahorita en semáforo naranja las playas están cerradas, playas públicas. En mi estancia en Cancún me hospedé en diferentes hoteles, como en el de Grand Atmum Palace, que está a pie de playa y que siguiendo con la reglamentación le da acceso a sus huéspedes, considerando también que su capacidad de hospedaje se ha visto reducida por el color del semáforo. Bueno, creo que en este espacio de la playa se puede mantener la distancia social sin ningún problema, porque vean la cantidad de espacio que hay en general, también la separación de los camastros y no hay mucha concentración de gente, así que en esta playa, que es la playa que está enfrente del hotel, pues sí, definitivamente la distancia social se puede lograr. Al recorrer Cancún y permanecer por varios días en el destino, tuve oportunidad de visitar las playas públicas en diferentes días y horarios, lo que me permitió ver si el turismo o los locales las visitan cuando encuentran alguna oportunidad. Como pueden ver, por ejemplo, esta se llama Playa Marlin y son las 7 de la mañana y atrás de mí hay un grupo de personas que son de Argentina, probablemente son turistas, no sabemos si viven permanentemente aquí en Cancún. Lo que sí es que llevan un muy buen rato disfrutando tanto del mar como de la playa.
Ante esta situación, ¿cómo funciona la vigilancia? Claro, nosotros tenemos 12 playas públicas aquí en el municipio. Evidentemente es bastante amplio, bastante complejo de evitar a toda costa que la gente entre, pero sí hay vigilancia en cada una de esas playas, y la policía turística y la policía federal a través de la Marina están también haciendo estos rondines, y cuando haya la gente, pues evidentemente se les pide que se retiren de las playas. Afortunadamente no es mucha la gente que está haciendo o intentando hacer este uso de las playas, y bueno, yo lo que les pediría es un poquito ya de paciencia. Sé que hemos tenido mucha y hemos esperado mucho, pero ya estamos a pocos días de poder aperturar. Disculpe, ¿está cerrado? Sí, la playa sigue cerrada. No podemos entrar, ¿verdad? No. ¿Y hasta cuándo saben? No hay fecha todavía. Ya no hay fecha para cuándo. Hasta que salgan, ahora sí que el gobernador de autorización. Vine en días pasados y hoy es 17 de junio del 2020 y ahora sí hay vigilancia a la entrada de la playa. En días anteriores la gente podía pasar sin ninguna complicación, digámoslo de alguna forma, aunque sí me dijeron que algunos vigilantes estaban viniendo a sacar a la gente de la playa, pero eso no lo vi. Y hasta ahorita sí están pues estos listones amarillos mostrando que está cerrada, y atrás de mí se encuentran varias personas vigilando que no haya ningún viajero local o bañista que quiera entrar a la playa. Qué color tan chulo del mar se ve, pero hermoso, hermoso. Y casi no hay sargazo, ¿eh? Bueno, en esta playa. Me quedé un ratito para ver si la gente de seguridad permanecía fuera de esta playa pública, pero se fueron, y en cuanto eso sucedió, vi que comenzaron a entrar algunos turistas, algunas personas. En realidad son pocas personas las que han pasado hasta el momento. Tengo que decir también que las tiras amarillas no están sujetas por completo, y algunas están completamente en el piso, entonces esto permite que la gente sin complicación pueda entrar, y si no hay nadie que esté vigilando, pues claro que eso permite entrada libre. También pienso que el hecho de que los vigilantes no estén todo el tiempo, concretamente hablando de esta playa, le da un poco de flexibilidad a la situación que se está viviendo. Claro que es necesario que la gente siga las reglas, las normas, que tenga criterio, y también de pronto esto puede reflejar hasta cierto punto un poco cómo es la sociedad. El hecho de tener flexibilidad hasta cierto punto, pues ayuda de cierta manera. Recordando también que el regreso a esta reactivación turística no es sencilla para nadie, ni para los prestadores de servicios, ni para la gente. Y aunque pronto pueden haber normativas, hay gente que incluso esté buscando por salud mental ver por lo menos de lejos la playa. Es complicado en realidad. Es complejo enfrentarnos a una situación que nunca nos hubiéramos imaginado que iba a pasar. Desde mi experiencia sí he visto que ha sido efectivo esta medida de cerrar las playas públicas, porque en realidad veo muy poca gente que está intentando cruzarse o pasarse. Sí he visto personas, pero no han sido en grandes masas, ni grandes volúmenes, ni mucho menos. Y también debo decir, las personas que he visto que han pasado están manteniendo su sana distancia por completo. Con este solazo sí me da cosa, y creo que a todos les va a pasar, a las personas que vengan, traer el cubrebocas, porque siento que se me va a marcar la mitad de la cara, que acá se me va a solear y de este lado no, como Thundercat. ¿Sí eran Thundercat? Por otro lado, hay hoteles que le están dando la vuelta a esta reglamentación, vendiendo pases de un día para el uso de sus instalaciones, lo cual incluye el acceso a las playas. Esta es un área gris en la que parecería que la regla es que se puede tener acceso a las playas siempre y cuando pagues. Esta es una de las playas públicas más populares de Cancún, se llama Playa Delfines, y como podemos ver tiene estas cintas amarillas para que la gente no entre.
y también atrás de mí hay un grupo de policías que está vigilando que ningún visitante, viajero o local se cruce estas cintas. Me tocó ver otras playas públicas en donde las cintas ya están rotas, y esta playa también es muy famosa porque justamente aquí se encuentran las letras de Cancún, así que también aquí está prohibido el paso. Como les comenté, el acceso a las letras de Cancún también está prohibido, pero me parece un muy buen gesto porque el vigilante que está aquí nos preguntó si éramos turistas, y de ser turistas nos dijo que podíamos pasar para que yo me tomara la foto, lo cual la verdad es que se valora, porque como las letras no están propiamente en la playa, sino como pueden ver, están en la acera, él muy prudente dijo, bueno, pues pueden pasar y tomarse la foto. Si ya vienen desde allá, él sabe que la gente tiene este deseo de tomarse una foto aquí. Ahora, ¿las playas públicas van a requerir algún tipo de adecuación para adaptar los nuevos protocolos? Sí, sin duda alguna, esto cuando aperturen las playas públicas, que lo harán en semáforo amarillo, esto quiere decir hasta en un 60%. De igual manera, se hará el 60% del uso de los camastros, de las áreas públicas, entonces será hasta en un 60%, y ahí en ese momento evidentemente habrá mucha vigilancia, habrá mucho control y por supuesto el tema de la sana distancia entre todos. Es muy importante que por parte de la promoción de un destino se dé a conocer a los viajeros cómo van a encontrar el destino en esta primera etapa, se les informe para que ellos no se crean falsas expectativas, que se sepa de qué manera se va a poder vivir el destino en esta primera etapa de apertura, cómo van a ser los viajes y cómo están cambiando en este momento los viajes. Por otro lado, es responsabilidad del viajero informarse, saber que todo depende de un semáforo epidemiológico, ver en qué color está el semáforo para que cuando lleguen al destino no exijan o no se molesten por algo que desde un inicio se sabía que estaba cerrado, que ellos no lleguen esperando que su viaje y su experiencia va a ser como antes, porque en esta primera etapa de reapertura no puede ser posible porque todavía continuamos en un momento de contagios. Entonces la labor es por parte de los prestadores de servicios en general turísticos, de la promoción de un destino, y por otro también la responsabilidad de los viajeros informarse. Cabe señalar que hasta el cierre de la edición de este video, el gobierno de Quintana Roo anunció que en las zonas sur y norte del estado, el semáforo epidemiológico permanecerá en color naranja por lo menos hasta el 5 de julio del 2020. Y como cada semana, en próximos días se anunciará la actualización de su estatus para las semanas posteriores. Es importante resaltar que el color del semáforo puede retroceder aunque ya haya pasado de un color a otro. Por lo regular está repleta de personas y vean, no hay ni una persona. Es muy importante esta etiqueta llamada Purely Palace, que es la etiqueta que muestra que la habitación está completamente sanitizada y nebulizada. Muchas gracias por ver este video. Aunque yo estoy viviendo la experiencia, me interesa mucho leer sus comentarios y opiniones. También les pido que me apoyen suscribiéndose al canal, activando la campanita de notificaciones y dándole like a este video si les gustó. Yo soy Mariel de Viaje y nos vemos en un próximo video. Adiós.